excusas. Conferencias nacionales e internacionales en temas administrativos y disciplinarios organizadas por el Colegio de Abogados, universidades, centros de estudios en Colombia, Ecuador, Perú y México. Docente de la especialización en Derecho Administrativo de diversas universidades del país, de Derecho Disciplinario, posee experiencia profesional como asesor, consultor y litigante en diferentes áreas del derecho administrativo general y derecho disciplinario, principalmente sobre asuntos relacionados con el derecho sancionatorio. Doctor Mario Daza, es definitivamente un honor para la Universidad de Sucre, para el programa de Derecho, contar con su valiosa presencia en esta actividad que vamos a estar realizando el día de hoy con esta conferencia central. Y sin más preámbulos, damos paso a su disertación. Bueno, gracias a todos ustedes por la invitación, al profesor Naim y al director, por supuesto, por hacerme la invitación de hablar sobre este tema que bien es novedoso. No sé si me están viendo. Ahí se ve un poquito mal, profe, la imagen. Pareciera ahí como... Ahora sí. Bueno, gracias por la invitación. El tema que hablaremos en el día de hoy es, como bien lo indica el título de la conferencia, la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos a la luz de las normas de derecho blando. Bien, esto es un término o bien un concepto bastante novedoso, no solamente en el derecho disciplinario, que ahora se está tornando bastante práctico, aunque en teoría muchos lo desconozcan. Bien, ahora más que todo, con esta, digamos, desorden de normativas que existe en relación al sistema disciplinario, vemos que existe ahora 3 normas en el ordenamiento jurídico respecto a lo que se refiere el derecho disciplinario. Tenemos la 1734, la 1952 y la reciente 2194 de 2021, en lo que se refiere a todo el sistema de derecho disciplinario, y que bien ahora la Procuraduría, con respecto a esta última norma, ha expedido, y siempre lo ha hecho, normas blandas, entre ellas circulares y directivas, etcétera, etcétera. En lo que se refiere al soft law administrativo o norma de derecho blando, pues tenemos que es un concepto nuevo, como les dije, pero que ha venido mutando o bien transformándose a partir del derecho internacional y que ha venido bajando después a propósito del derecho administrativo, y que bien el derecho disciplinario no ha sido ajeno a ella. Le quito el español. No ha sido ajeno a ella. Y Tem alguém no mesmo, seu vagabundo. Y por tanto no ha sido ajeno a ella. É um cagão safado. A minha madeira grande. Rafael Montes, por favor, el micrófono. Apagarlo, por favor, Rafael Montes. Salomontes, não fala essa língua sua não, ô vagabundo. Profesor Carlos, no puede conectarlo. No he podido desconectarlo. El safado, va a tomarle no cu, José David. Profesor Carlos, o en su defecto, es un virus. Lo del aula sí. Tomarle no cu. Rafael Montes. Vai dar sua aula e fica quieto. Professor safado. Vai dar sua aula e fica quieto, palhaço. E essa mãozinha no queixo, vai trabalhar ou... Profesor Carlos, retire por favor al estudiante Rafael Montes, o aparentemente al estudiante Rafael Montes. No son estudiantes de acá de la Universidad de Sucre. Él es muchacha.
Ay, hablas español, es tú no. Son apellidos como brasileños, no, ni siquiera hablan nuestro. Deixa, Suárez, eu não sou idiota, não. Idiota é você. Tchau pra você. Bueno, siguiendo entonces con la conferencia, hasta donde me permitan, en lo que tiene que ver entonces con el soft law administrativo, tenemos que existe 3 tipos de efectos. Doctor Mario, nos excusa, creo que aquí hubo un filtro del link por personas acá indeseables a la actividad y están haciendo comentarios con mensajes y comentarios acá también en la plataforma. Ya estoy indicando para que por favor se elimine. Son gente que curiosamente, así como escriben, piensan, ¿no? Entonces, vamos a revisar aquí la posibilidad de eliminar, ¿no? La persona que está encargada puede sacarlos, profe. Sí, puede sacarlo de la reunión. Doctor, simplemente no se le da más ingreso. Se puede sacar. Doctor Mario, ya creo que hemos solucionado aquí el inconveniente. A nombre de la universidad y de los estudiantes, en general le pedimos excusas, sabemos que este es... Sí, toca cambiar. Doctor Mario, podemos avanzar. Ahí estamos con el problema con algunos ingresos que se han presentado, pero ya los estamos eliminando de la reunión. Muchas gracias, doctor Mario. Bueno, en lo que se refiere entonces al soft law o norma de derecho blando en cuanto a su origen y naturaleza jurídica, hemos dicho al principio de lo que podemos abarcado en esta conferencia es que viene el derecho internacional, pero precisamente en todos los países tiene un distinto nombre. Por ejemplo, en Francia se le llama actos de administración interna, en Japón tiene su término, obviamente un término que no puedo pronunciar, y en la antigua Roma se le conocía como leyes imperfectas. Dentro del sistema de fuente normativo que bien fue introducido por Pucha, ese esquema piramidal que bien siempre se nos ha hablado como esa pirámide de Kelsen, la podemos situar a las normas de derecho blando no bien de abajo arriba, o sea, verticalmente, sino horizontalmente, desde los lados, porque se supone que las normas de derecho blando no son coercitivos ni pueden ser vinculantes. Todo lo que se refiere a las circulares, directivas o instrucciones. Podemos decir que el nacimiento de las normas de derecho blando tiene diversos elementos que en derecho se supone o tiene un resultado de distintos órdenes jurídicos y que bien va de la mano con las instituciones jurídicas en propósito y primera vez, digamos, que tuvo su vinculación ahora en derecho interno a partir del derecho administrativo, pero sobre todo en lo que se refiere a la administración pública, con Baudin en Francia. Aquí en Colombia fue, digamos, arropado por Florentino González en Colombia, que fue el primer procurador general de la nación en Colombia. Y con respecto al concepto que podemos remitirnos de un soft law administrativo, el concepto de soft law o norma de derecho blando, podemos referirnos como aquellas instrucciones en sentido general
que son dinamizadoras del hard law, o sea, normas duras, que son las que conocemos comúnmente, que son las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, de las cuales tiene como función que interpretar, orientar, describir a una norma en concreto en consonancia con una de orden superior que en principio no es vinculante ni produce efectos jurídicos, ya que no extingue supuestamente o modifica una situación jurídica en particular. Entonces, desde esta noción que hemos relatado, se podría plantear que un moderno soft law administrativo debe basarse siempre, aunque no pase en la práctica, llega a ser unilateral, que por lo general la Procuraduría lo hace, en este caso, en lo que respecta al derecho disciplinario, lo hace unilateralmente sin consultar a otros órganos, ni siquiera a otros actores, pero debería ser consensual. O sea, cada vez que se expide una norma de derecho blando debe ser expedida consensualmente entre los diferentes actores, de la cual tiene un resultado o unas consecuencias jurídicas. ¿Para qué? Para que no tenga consideraciones negativas a futuro, tal cual como está sucediendo hoy en día, digamos, con la reciente directiva expedida por la Procuraduría. Un ejemplo de ello, la 013 del 16 de julio de 2021, que bien demandé hace poco y que está en reparto y a punto de admitirse en lo que se refiere, porque bien sobrepasa lo que se refiere al test limitativo o bien el orden superior que hemos comentado en el concepto de la norma de derecho blando, que va más allá de lo que se refiere a las normas de derecho duro. O sea, las normas de derecho blando terminan en últimas y casi siempre sobrepasando ese test limitativo del orden superior porque no respetan el ordenamiento jurídico. Y eso pasa muy frecuente en la práctica, aunque en la teoría, por eso digo, podemos decir entonces que las normas de derecho blando deben basarse en la consensualidad, precisamente para que no tenga consideraciones negativas a futuro. Deben estar basados siempre en el principio de legalidad, ya que no puede apartarse de esa juridicidad que bien lo plantea o lo hace recurrentemente, en este caso los organismos de control, en este caso la Procuraduría, para so pena de ser reprochado a través del control judicial. Que este es otro problema que existe una vez que se expide una norma de derecho blando, porque se supone que no son objeto de control judicial en principio. Y entonces esta es una inmunidad que tienen la norma de derecho blando que le da un beneficio para quien lo expida. Y este es otro problema que tenemos nosotros, porque digamos, si contraría una norma de orden superior, digamos, una ley, un reglamento, tiene todas las de ganar quien expide esa norma de derecho blando, lo cual no debería ser el fin. Por tanto, siempre que se expide una norma de derecho blando debe consignarse por lo menos en garantías mínimas del derecho sancionatorio libertario o liberal, si se quiere. Esto es por medio de un debido proceso en sentido general, ya todo lo que conocemos, todas las nevicinidi, reformatum impeius, favorabilidad, legalidad, etcétera, etcétera, en el entendido en que no pueda utilizarse este tipo de reserva de instrucción, que este es otro nombre que se le conoce en la norma de derecho blando, al momento de investigar por parte del ente de control a los servidores públicos, por ejemplo, que ha pasado que a través de normas de derecho blando, violando el principio de reserva legal, se crean nuevas conductas o sanciones que no están descritas en la ley, lo cual este es un gran problema. De todo esto se predica, obviamente, una producción proliferada, sobre todo de estos organismos de control. Si vemos, revisen todas las normas que ha, digamos, expedido la Procuraduría y las demás entidades, no solamente la Procuraduría, pero en este caso haremos énfasis en la Procuraduría, sin criterio estricto alguno, ni siquiera hablando bajo una técnica reglamentaria, sino más bien que por capricho o de cualquier jefe de la entidad, hablando de forma general, decide expedir una directiva, una circular, porque bien no le parece X o Y razón y que bien puede sobrepasar ese margen que hemos comentado de juridicidad. Y este es el problema de todo esto. Nuestra insistencia de todo lo que hemos comentado cuando tratamos el tema del soft law, norma blanda administrativa, es que se destaca una legalidad que es bastante flexibilizada, llamada ahora de juridicidad, cuando se adecua a una norma superior, que es el deber ser, pero que en práctica no lo hace. En teoría debería ser así, pero que se distorsiona en vía de un criterio propio, como es precisamente aquí abarcar lo que es el test de deductibilidad, que bien siempre propongo en las conferencias cuando hablo de este tema, que es una forma de evitar este tipo de desviación de poder, si así lo llamamos. Pondremos un ejemplo de cómo utilizar este test de deductibilidad para evitar este tipo de desbordamiento.
Entre ellos, digamos, es muy interesante consultar el primer texto que habló sobre las normas de derecho blando en el país, que bien fue mi director de tesis, que es el profesor Alexander Sánchez Pérez. Se lo recomiendo mucho, el libro Las normas de derecho blando, un análisis jurídico de los efectos de reserva de instrucción sobre el derecho territorial. De allí que me haya basado para después mutar lo que se refiere al derecho administrativo al derecho disciplinario, las normas de derecho blando. En este texto que se publicó en Ibáñez este año, la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos, la norma de derecho blando, y bien de todo esto podemos destacar que ha habido, digamos, problemas, pero también avances, que es el deber ser que haya avance con respecto a la norma de derecho blando y no caos, como bien se está haciendo ahora mismo, utilizándolo de mala forma, del lado oscuro, por así decirlo coloquialmente. Esta forma de ser utilizada las normas de derecho blando actualmente, que no es lo que se consideró al principio, si bien es un criterio novedoso, no está desarrollado automáticamente en la academia, como hemos visto. Digamos, esta es la primera obra que habla sobre eso, no porque sea yo, sino precisamente porque el profesor, mi director, fue el primero que lo introdujo en el país y yo lo muté en sentido disciplinario para que después sea estudiado, por ejemplo, por ustedes mismos, si quieren hacer, digamos, una tesis o una investigación sobre el tema. Hay mucho por abarcar sobre ello. La cuestión aquí estriba en que la forma en que sea utilizada, como les dije, y sobre las consecuencias que puede haber, negativas o positivas, a la hora de ser utilizada. Respecto a las características de las funciones o consecuencias del soft law administrativo, tenemos que se puede, digamos, establecer como una zona de inmunidad, como le dije, porque está exonerada en principio del control judicial. Por ello, digamos, le da un plus para quien lo expide, para que pueda hacer todo lo que quiera, entre comillas, porque, digamos, no pueden ser revisadas por la jurisdicción contenciosa, en este caso administrativa, en principio. Depende de la sesión, depende del magistrado de turno, lastimosamente sea así, y no de un todo con criterio material. De todo esto podemos decir que las características del soft law administrativo, siguiendo precisamente al profesor Sánchez Pérez y de lo que he destacado en el libro, pero anterior a ello, este tema fue introducido en España, un libro de un profesor que se llama Daniel Sarmiento Ramírez Escudero, que se llama Administrativo, lo publicó en el 2008 y que es una de las pocas obras que habla sobre el tema también en España, en habla hispana. Podemos decir que una de las características de las normas de derecho blando es que están dirigidas a una pluralidad de destinatarios que no tienen efecto obligatorio, como les dije, ni posee como regla general un procedimiento tasado de elaboración, como sí sucede en otros países, como en Francia, una circular, no me acuerdo el número exacto, pero una circular es la que tasa, digamos, o fija el procedimiento que se debe elaborar a la hora de crear normas de derecho blando. Aquí en Colombia no existe ese, por supuesto, ni siquiera están marcadas o definidas las especies o los tipos de normas de derecho blando que vienen en el libro que yo publiqué, sí las distingo. Entre otras, las características de normas de derecho blando es que tenemos que no son susceptibles de impugnación ante los tribunales de orden contencioso administrativo, porque supuestamente no sobrepasan el límite que hemos expuesto. Otras características es que tienen su principal virtualidad en el terreno de la interpretación a la hora de ser expedida, porque bien puede, digamos, ser interpretada de tal forma o no, depende de la ejecución que se le tenga, porque bajo esa zona gris, como le diría el profesor Sánchez Pérez, cuenta con ciertos agujeros negros de ser tratada de tal forma del lado bueno o del lado malo, ya sea quien lo opere de tal forma. Es muy importante saber esto porque sirve de las dos formas, ya sea para bueno o para mal, las normas de derecho blando a la hora de emplearse. Las funciones de las normas de derecho blando podemos decir que es sistematizar el conocimiento adquirido, que es una de las bondades, o sea, una de las cosas buenas de las normas de derecho blando, en ámbitos autorizados de decisión con elevados grados de legitimidad y especialización. Recordemos las normas de Incontec. ¿Ustedes creerían que un legislador va, digamos, en una ley determinar cuáles serían las características de las normas Incontec? O sea, porque precisamente las normas de derecho blando sirven para eso, para darle cierta legitimidad y cierta especialización o subespecialización sobre criterios técnicos especiales, por ejemplo, cuestiones ambientales o cuestiones técnicas como las normas Incontec. Para ello, digamos, sirven como una buena función las normas de derecho blando o reserva de instrucción. Otra de las funciones, digamos, muy importantes de las normas de derecho blando es que a través del retroceso del Estado de Derecho que hemos tenido por la
Estado legiferante y de su mecanismo de decisión y solución de conflictos se ha delegado, digamos, en los distintos actores directamente afectados a la adopción de normas este tipo de interpretación, que digamos que si bien es buena, lo han tomado para mal porque lo han malinterpretado y que vemos ahora hoy en día esa proliferación de normas blandas que bien no vinculan, entre comillas, no obligan, entre comillas, pero sí vinculan y obligan de verdad. Y hay que no las, digamos, acates, porque si no los acates, y sobre todo si es una directiva circular de la Procuraduría, mucho peor, que habrá un proceso disciplinario, si no cumples esa directiva, así no vaya, digamos, en línea de ordenamiento jurídico de orden superior. Ese es el problema, entonces, que tenemos. Por ello, que sea importante, digamos, a través que el operador jurídico, si son operadores jurídicos ustedes o lo lleguen a hacer, utilicen el test de utilidad para evitar este tipo de situaciones, para como deber, digamos, de interpretación de esa norma dura a la hora que le llegue esa norma blanda que, digamos, transgrede la Constitución, la ley y el reglamento, de la cual ustedes puedan confrontar razonada y justificadamente, racionalmente, interrelacionándolo con ese principio de legalidad, el principio de reserva, la seguridad jurídica, lo cual resulta como freno a esa norma que transgrede. Por lo tanto, para evitar que se produzca todo tipo de responsabilidad jurídica de quien la expide, y no solamente disciplinaria, sino también patrimonial, penal de los servidores públicos ante ese incumplimiento. Por ello es que digo que en las normas de derecho blando deban tener, por supuesto, unas características mínimas para que deban ser acatadas por los operadores jurídicos y por sus destinatarios en total. Entonces hemos dicho que el test de utilidad es muy importante a la hora, digamos, de saber si la norma de derecho blando se desubicó o bien se alteró un poco en cuanto a lo que se refiere a su orden superior. Tenemos que en el sistema de fuentes dijimos que la norma de derecho blando se sitúa no de arriba para abajo, como bien ustedes pueden concebirse, por ejemplo, resoluciones, decretos, acuerdos metropolitanos, ordenanzas, resoluciones de orden nacional, leyes, bloque de constitucionalidad de arriba, sino de al lado. ¿Cómo hacia al lado? Tenemos que la norma de derecho blando administrativa entonces podrían considerarse como normas secundarias que son derivadas como normas parasitarias, o sea, de esas normas duras destiladas a la hora de interpretar, aclarar, orientar, informar, describir una situación en concreto. Entonces, la reserva de instrucción se mide de esta forma como forma de solucionar este tipo de problemas. Conforme a un ejemplo que le había prometido de test de utilidad a la hora de ver si una directiva, circular, memorando, etcétera, oficio, hay mucha tipología de norma de derecho blando, pero menciono algunas de ellas y las más comunes, transgrede el orden superior, tenemos que el test de utilidad se mide de la siguiente forma, con 5 características a saber. Primero, debemos mirar lo que es el instrumento. Segundo, la reserva de instrucción administrativa. Tercero, ver lo que es la agregación normativa. Cuarto, si se excluye el control de legalidad. Y quinto, cuál es la mutación normativa de esa norma blanda conforme a la norma de orden superior. Píntense ustedes un cuadrito. Tenemos primero lo que ya les dije, el instrumento. En este caso, el instrumento, pongamos el ejemplo más reciente, que el que demandé hace poco, la directiva 013 del 16 de julio de 2021. Bueno, el instrumento, ¿cuál es? La directiva 013 del 16 de julio de 2021. ¿Qué es la reserva de instrucción administrativa? ¿Qué dice? Como sabemos que es una directiva, dice que son directrices para implementar la ley 2094 de 2021, que es las separaciones de funciones de instrucción y juzgamiento, que precisamente el doctor Nain tiene un libro sobre este tema. El tercer punto en el que se refiere es la agregación normativa, que transgrede, por supuesto, la reserva de ley. Esta directiva y transgrede la reserva de ley al alterar lo dispuesto en el artículo 1 y 265 de la ley 2094-2021. Entonces, una directiva en este caso está alterando una ley que es de orden superior. Que pueden ser demandadas por el medio de control de simple nulidad, pero también otros medios
o otras normas de derecho blando, como la directiva memorando, porque se ha dicho que toda clase de circulares en sentido amplio, ha dicho el Consejo de Estado, con independencia de su objeto, dice así, por ser expresión del ejercicio de la función administrativa a cargo de las autoridades que expidan, se encuentran sujetos a control de los jueces de la administración. Pueden revisar la sentencia del 27 de noviembre de 2014, expediente 2012-0533, magistrado ponente Vargas Ayala. Esto con respecto a la exclusión de control judicial. Tenemos entonces, conforme al control material, que no se excluye. Pero si seguimos un control formal, podríamos decir que sí, pero yo no veo, digamos, criterio alguno de alguien, de un magistrado o un operador jurídico que siga esta línea, porque precisamente si sabemos que está extinguiendo, modificando una situación jurídica en concreto, ¿cómo que no va, digamos, a conocerse judicialmente? Aunque hay algunos magistrados, digamos, que aún siguen esta tónica y esta tesis equivocada en mi concepto. Y la última característica del test de utilidad es la mutación normativa. ¿Qué se reforma? ¿Qué cambia? Se reforma el artículo, una directiva reforma el artículo primero y el artículo 265 de la ley 2094. Viene una ley que fue creada por el constituyente derivado, es modificada por un organismo de control, por una sola persona, que es el procurador, y la cual reforma a través de una norma sencilla, que es la directiva, estos artículos de la ley al disponer, en este caso, argumentos normativos que no están expresamente detallados, como es el caso de la separación de roles por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario en el artículo primero, lo cual no lo dice, y también porque las normas que señalan entran a regir, como es el artículo 12, 13 y 74. El artículo 265 dispone que comience a regir 9 meses después de la entrada en vigencia, que fue el 30 de mayo, que es el 30 de mayo del presente año, es decir, entran a regir en marzo de 2022, pero según esta directiva que cambia todo, ya entra a regir estas normas, no por ahora, tal cual como pretende hacerlo la Procuraduría General de la Nación. Podemos destacar o seguir mencionando muchos otros ejemplos y que van, lo más seguro es que terminen o sigan expidiendo este tipo de normas de derecho blando y sigan investigando todo aquel que transgrede las normas de derecho blando de otras entidades, secretario de despacho, alcalde, sabiendo que se contaría o se transgrede el orden superior. Y es ahí el problema que vemos en la práctica, pero que en la teoría nadie se ocupa a revisar. Y que bien hemos revisado aquí a través de las distintas, digamos, normas o soft law administrativos de recomendaciones, instrucciones directivas, circulares, protocolos, etcétera, que bien se han dado en múltiples procesos disciplinarios. Digamos, esto es lo que podemos decir así abre boca. Podría decir muchas cosas, sobre todo en lo que tiene que ver con las preguntas o bien comentarios al respecto, pero para terminar, podría decirles como conclusión que el derecho, digamos, público, el derecho administrativo y sobre todo ahora el derecho disciplinario se ha venido evolucionando. Ahora, como lo comenta el profesor Carlos Arturo Gómez Paballo, es sui generis, es de exportación. Bien vemos que bien aquí está la doctora Muñoz, que es magistrada del tribunal en México, nos está escuchando. Ella sabe, digamos, que es muy importante el estudio del derecho disciplinario de Colombia y que bien ha servido como base en el derecho mexicano para una mayor evolución o desarrollo conceptual, y que bien nosotros también nos hemos nutrido por parte del desarrollo del derecho que allá todavía le llaman derecho administrativo disciplinario, y que bien ha venido también evolucionando y que ha tomado, digamos, partículas de lado y lado, y que bien también nosotros también nos hemos nutrido, como hemos dicho. Pero entonces, en lo que hemos referido a los derechos disciplinarios, Colombia, digamos, es una materia hito de estudio para los demás países, en el sentido de que se ha venido neoinstitucionalizando estas, digamos, todos los conceptos y todas las categorías dogmáticas, y que se ha venido construyendo lo propio de la naturaleza jurídica y el derecho y autonomía del derecho disciplinario como una nueva ciencia como diría el profesor Gómez Paballo, pero ya no del derecho administrativo, sino propio del derecho sancionatorio. Ya no se encuentra atascado, como diría el profesor alemán Schmidt-Assmann, a las tradicionales cánones administrativos. Es así entonces en lo que le vengo aquí a decir que el operador jurídico, si lo son y lo llegan a ser en cualquier entidad, o como jueces, o como entidad, o oficina de control interno, personería, etcétera, es que las normas del soft law administrativo deben servir, y se los digo y se los ruego, como herramienta no del lado oscuro, del dark side,
sino como una herramienta de fuente del derecho que bien es informal, pero que de manera ya sea vertical o horizontal, en este caso horizontal, deba solventar los problemas derivados de las mismas órdenes expedidas. Por ello que sea indispensable, y lo ruego, distinguir no solamente los tipos o modelos de normas blandas que existen y sepan su definición, sino la creación de un procedimiento interno, así como si se tratara de una técnica reglamentaria a la hora de crear actos administrativos que regule el uso injustificado de este tipo de reserva para evitar este tipo de problemas, como ya se comentó con la directiva 013 y otras circulares, ya que debe existir, digamos, un tipo de consenso o participación a la hora de crearse, porque radica muchos problemas y muchos riesgos jurídicos existentes en todo tipo de responsabilidad, no solamente disciplinaria, sino también jurídica en general, administrativa, penal, fiscal, la cual puede crearse, digamos, y que se ha hecho inventándose nuevas faltas y nuevas sanciones a partir de este tipo de normas, la cual se debe hacer nomás por norma de derecho duro. Siempre digo que la Procuraduría, por último, no puede ser un Heracles o un operador al estilo Hércules, como lo proponía Working, a la hora de concretar o hacer lo que le venga en gana cuando del andar disciplinario se trate, pues existen unas normas superiores que deben ser respetadas, vinculadas a una orden superior, es decir, a un esquema normativo que deben cumplir a lo que hemos comentado ya, a una función, a unas características de las cuales derivan unas consecuencias, ya sean negativas o futuras, negativas o positivas, pero ojalá sean positivas, que bien son el deber de evitar ese desbordamiento y esa desviación de poder y la arbitrariedad que se está cometiendo hoy en día. El pretexto de ser la máxima autoridad del Ministerio Público en materia disciplinaria en campo administrativo no le da excusa de extralimitarse de sus funciones, bien como lo ha hecho ahora con estas características del test de utilidad, haciendo agregaciones normativas o mutaciones normativas sobre leyes, lo cual obviamente es una arbitrariedad, haciendo de esto una frase de un tema de control para algunos, pero no para todos. Finalmente, podemos decir que este test de utilidad bien pretende o bien lo pueden utilizar para eliminar o al menos aminorar este hecho abusivo que se ha presentado ya en diversas investigaciones y que han dado como resultados múltiples sanciones disciplinarias totalmente inválidas e injustas en el contexto de un Estado liberal de derecho, lo cual yo lo expongo en el texto de responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos, la norma de derecho blando. Si bien quieren ahondar o me quieren hacer preguntas en concreto, son bienvenidas y bueno, y muchas gracias por la invitación y por haberme escuchado. Bueno, doctor Mario Baza, muchas gracias por su intervención y a partir de este momento vamos a abrir un espacio, una sección de preguntas. Entonces, los estudiantes o invitados que quieran formularla, alguna pregunta pueden, en primer lugar, alzar la mano y aquí en el chat vamos a ir viendo los estudiantes que alzan la mano y vamos a dar paso entonces con ello a la formulación de preguntas. Entonces, los estudiantes invitados y también externos a la Universidad de Sucre y quieran hacer alguna pregunta, pueden por favor recordamos a los estudiantes, estamos en espacio de preguntas. Se pueden levantar la mano o pueden abrir el micrófono directamente y poder formular las preguntas que alguien tenga. Samuel Beleño, doctor Nadine, Samuel Beleño está alzando la mano. A ver, doctor Samuel, ¿puede abrir el micrófono y hacer la pregunta? Oye, yo creo que él tenía la mano levantada hace tiempo. No, profe, no he estado levantando la mano.
Bueno, por acá por mensaje, como mensaje, la estudiante Stephanie Mesa pregunta ¿cuál es el impacto del derecho internacional en el derecho blando administrativo? Bueno, veo que 2 personas están levantando la mano, o 3. Bueno, primero la pregunta escrita. ¿Cuál es el impacto del derecho internacional en el derecho blando administrativo? Muy importante porque fue, digamos, la que le dio el origen, o los pininos, el desarrollo de las normas de derecho blando al derecho interno, sobre todo al derecho administrativo, y que bien ha sido mutado ahora mismo al derecho disciplinario. Bien sabemos, no soy experto en derecho internacional público, pero sobre todo esto, digamos, la norma de derecho blando, se tienen más que todo su desarrollo desde el derecho internacional público, tienen, digamos, mayor practicidad, aunque no sean vinculantes ni obligatorios, en lo que se refiere, por ejemplo, en Stoppel, o bien esas normas del Incoterm, todas esas normas de derecho internacional, que derecho internacional privado, esta última, tienen, digamos, mayor peso que las mismas convenciones o leyes internacionales, que son, digamos, normas duras. De ahí que se haya destacado en principio esta tesis y que se haya transmutado, digamos, al derecho interno, en este caso al derecho administrativo. Por tanto, es muy importante el impacto que ha tenido el derecho internacional en el derecho blando administrativo y sobre todo el derecho disciplinario. No sé. Bueno, respecto a otra pregunta que hay escrita aquí, antes de que están levantando la mano varios aquí, Valeria Tamara dice, profe, ¿cuáles son los retos del derecho administrativo en Colombia? Bueno, digamos, los retos que tiene el derecho administrativo en Colombia son muchos. No nos podemos, como dije ahorita, mencionando al profesor alemán Smith Assmann, estar atascado a los cánones tradicionales del derecho administrativo, sino que hay que ir más allá de lo que se destaca y se estudia. Entre ellos podemos mencionar precisamente ya no solamente la huida del derecho administrativo, la teoría del servicio público, un poco más tecnificada. Por ejemplo, podemos introducir todo este tema de las, que siempre lo digo, de las neurociencias o las nuevas tecnologías también, la inteligencia artificial. Ahora bien, estoy trabajando un tema sobre el acto administrativo verbal, acto administrativo electrónico, también se podría destacar aquí, sobre el acto administrativo no verbales o simbólicos. O sea, yo creo que los retos del derecho administrativo se deben acomodar a las exigencias del presente. Ya no podemos ver la teoría del acto administrativo tal cual como lo veíamos en el siglo XIX y el siglo XX. Debíamos estudiarlo, hacer nuevos propósitos. Y este, digamos, es uno de los puntos. Siempre ir más allá de lo que dice la ley con respecto a las nuevas exigencias del presente y de lo que se viene. Esos son los nuevos retos. No sé si alguien quiere decir verbalmente algún comentario. El estudiante Juan Jiménez. Gracias. Mi pregunta va dirigida acerca de, usted se refirió al derecho blando como aquel que guía el comportamiento y aplica la influencia en una forma menos tangible y tiende a encubrirse en la autoridad del Estado y debe gran parte de su efectividad a ese hecho. Decía también que la ley blanda se define típicamente como una ley no legalmente vinculante. Sin embargo, puede tener efectos legales prácticos e indirectos. Tengo una duda ahí con respecto a esos efectos legales prácticos e indirectos. ¿Podría, por favor, mencionarme cuáles son? Con respecto a tu pregunta, tengo, los efectos prácticos que tú le llamas indirectos, es que supuestamente no es vinculante ni obligatorio, pero en la práctica sí termina siendo vinculante y obligatorio, inclusive más que la ley. Vemos, precisamente, mencionando un ejemplo que acabamos de mencionar, valga la redundancia, la Directiva 013 del 16 de julio de 2021. No es vinculante, entre comillas, no es obligatoria, entre comillas, pero hay que no la cumplas para que vea lo que pasa si eres servidor público. Entonces, este es uno de los problemas que tenemos, que en principio no vincula, no obliga, no tiene efectos, entre comillas, pero indirectamente, como tú lo has dicho, sí tiene bastante obligatoriedad, vinculatoriedad, porque dentro del esquema piramidal no está verticalmente, como también dijimos ahorita, sino horizontalmente. O sea, ataca de forma de lado, de lo cual debe estar
agarrado por una norma parasitaria, como también comentamos, una norma parasitaria que debe estar agarrada a una norma dura, con una ley o un reglamento, de la cual muchas veces en la práctica no está, como lo pasa con la directiva 013 y muchas normas blandas que te puedo mencionar, que en principio lo debería estar o se cree que está, pero hasta que no se demande y no se caiga, bien, no lo estuvo porque ya declararon una nulidad, pero ahí ya que pase, ya han sido sancionadas varias personas y bien no pasa nada, porque se supone que debe haber una responsabilidad después administrativa, pero digamos, no conozco, y si las hay muy pocas responsabilidades, digamos, patrimoniales y administrativas derivadas de incumplimiento de normas blandas, que bien esto daría a una tesis también de investigación por si les interesa. Perfecto, muchas gracias, doctor Mario. Otro estudiante que tenga alguna duda, inquietud, comentario frente a la disertación. Puede hacer la pregunta de forma verbal, activando el micrófono. Profe, yo tengo una pregunta y es si el derecho blando genera inseguridad jurídica en el derecho administrativo. Sí, claro, genera mucha inseguridad jurídica. Mira lo que estamos viendo ahora mismo. Que de hecho hay muchas normas de derecho blando que para mí son ilegales. No conozco todas porque hay muchas, hay una proliferación. Si de hecho hay muchas leyes que no conocemos, imagínate normas de derecho blando que son más fáciles de su creación. Cualquiera, jefe de entidad, hasta secretario de despacho, cualquiera puede crear una. Y contrariando la ley, nadie dice nada. Se presume auténticos, legales, hasta que no sean demandados. Y de hecho, hasta algunos no susceptibles de control judicial. Entonces, altera la seguridad jurídica porque va muchas veces en contra de esa norma dura o de orden superior. La que vemos más, la que más destacamos, son las de mayor peso, como las que pide el procurador, porque son visibles, pero hay otras que no son visibles. Y puede haber muchas que llevan años, digamos, utilizándose y ni sabrán que son ilegales. Y podemos buscar, si quiere, como tarea, se los dejo, busquen una y demanden una norma que ustedes creen que va en contra de una ley, una norma blanda, directivas circulares, que las habrá en montón. Y se darán cuenta que todo esto altera la seguridad jurídica, por supuesto. Perfecto, bueno, en este momento aquí hay una pregunta en el chat, un comentario. Elvis Pozuelo dice, al no contar con los atributos de un verdadero acto administrativo, las normas blandas, ¿cuál sería su control si ellas escapan del control judicial en algunos casos? Primera pregunta. Un saludo para mi amigo Elvis Pozuelo. Al no contar con los atributos de un verdadero acto administrativo, las normas blandas, ¿cuál sería su control si ellas escapan de control judicial en algunos casos? Como mencionó en el texto y bien dije así de forma muy apresurada aquí, el medio de control idóneo para atacar las normas de derecho blando es el simple nulidad. Si revisamos el simple nulidad, el medio de control dice que nomás pueden ser atacadas las circulares de servicio. Desde un criterio formal, siguiendo la línea del Consejo de Estado, sobre todo la sección segunda, la primera, dice que solamente pueden ser atacadas las circulares, bajo un criterio formal. Pero bien, digamos, esta tesis ha sido reevaluada, sobre todo por la sección primera, que ha sido más garantista, y alguna parte de la sección segunda, que esto no debe ser revisada o vista de esta forma, ya que se debe adoptar un criterio material, que indistintamente, tal cual como lo comenté ahorita, mencionando una sentencia del 2014, consejero oponente Vargas Ayala, de la sección primera, indistintamente de cómo se considere esta norma blanda, que le llaman circulares en sentido amplio, debe ser sujeta a objeto de control judicial, como se llame.
sea directiva, memorando. Entonces, digamos, ese es el criterio que se debe seguir por parte de los operadores jurídicos judiciales. Dice la autora Bielka Redondo, un saludo, trabaja en la Procuraduría. El desconocimiento de una norma blanda en principio no configura una falta disciplinaria. Sin embargo, vemos que a menudo se sanciona desconocimiento memorando, ejemplo, lo de la ley. Exactamente. Bien, les dije que hay un lado oscuro y un lado bueno de las normas de derecho blando y que por lo general en práctica las normas blandas se utilizan del lado malo, pero su origen es del lado bueno. Tenemos que las normas blandas en per se no son malas a la hora de crearse. Bien, se puede constituir una falta disciplinaria por desconocimiento de una norma blanda, por supuesto. Bien, porque esta circular o esta directiva memoranda está ajustada a la orden superior jerárquica, en principio. Por tanto, también la norma de derecho disciplinaria, la ley 734, dispone, el artículo 34.1 o la 1952, la 38.1, dispone que las órdenes superiores de funcionarios competentes también deben ser obedecidas. Ahí es donde está el fundamento de que las normas de derecho blando deben ser, digamos, pueden ser alteradas o, digamos, desatendidas por los servidores públicos y da como fundamento una falta disciplinaria en desconocimiento de una norma blanda, por supuesto. La cuestión es que si un memorando, como menciona aquí, de la DIAN, no se ajusta a los requerimientos o a los cánones legales, constitucionales, convencionales, es ahí el problema. Es ahí donde no se puede reprochar jurídicamente o disciplinariamente esa conducta. Digamos que a través de ese memorando crea una sanción sobre un impuesto de retefuente, no sé, o sobre, bueno, el impuesto a la renta, o algo sobre el retefuente o otro tipo de mecanismo de impuesto, o tributo, etcétera, que no está contemplado en la ley a través de este memorando. Es ahí el problema y por tanto no debe ser una falta disciplinaria, pero de ahí a que veamos eso y sea demandada y sea vista, ya se ha cometido ciertos errores y ciertos caos, problemas para quien se sancionó. Por eso debemos ser preventivos a la hora de saber estos temas, para que esto no suceda. Ustedes como operadores jurídicos hagan el test de utilidad o bien hagan la determinación de que esa norma está sobrepasando ese límite y por lo cual no podemos aplicarla. Esto es una cuestión más de prevención, de consecuencia, aunque la consecuencia siempre mayoritariamente sea negativa. Creo que lo debemos siempre mirar antes. Por eso es que estas capacitaciones o estas conferencias se dicten para que ustedes conozcan sobre este punto a la hora de examinar este tipo de conducta o norma de derecho blando a la hora de determinar una sanción, por ejemplo, en el derecho disciplinario. Perfecto, doctor Mario Daza, muchas gracias por su intervención y su valiosa disertación en relación con las normas de derecho blando. Vamos a ir al director del programa de derecho para que dé sus palabras de cierre de esta provechosa jornada y vamos inmediatamente en ese orden a cederle el uso de la palabra. Doctor Carlos Payá. Así es, doctor Nadine, gracias. Bueno, doctor Mario, también el agradecimiento total de parte del programa de Derecho de la Universidad de Sucre, contar siempre con su presencia. Yo sé que este es el punto de partida de esta relación cercana que vamos a tener con el Colegio de Abogados Disciplinaristas y acá en la Universidad de Sucre, en el programa de Derecho, siempre las puertas abiertas, doctor Mario, para adelantar todas estas actividades de tipo académico, análisis de jurisprudencia, lanzamiento de libros, análisis de la doctrina y de los cambios en el derecho disciplinario, la implementación de la nueva norma, y de parte del programa de Derecho siempre vamos a estar prestos, atentos para tenerlo acá en nuestro programa y que toda la comunidad educativa de la universidad se beneficie de todos estos conocimientos y todas estas luces que usted tiene sobre el derecho disciplinario. A todos los asistentes, un cordial saludo, darle las gracias por haber asistido a este evento. Y bueno, estaremos próximamente haciendo otros eventos de carácter académico que son de gran beneficio para todos nosotros. Doctor Mario, muchas gracias. Fuerte abrazo. Gracias a ustedes por la invitación. Nos veremos en otra ocasión. Claro, doctor. Claro. Las puertas abiertas acá siempre en la Universidad de Sucre. Listo. Bueno, muchas gracias. Listo, muchas gracias, jóvenes. Con esto damos por cerrado la actividad del día de hoy sobre responsabilidad de los servidores públicos a la luz del derecho blando. Muchas gracias por su asistencia.